Hay una escena que no se olvida. Un hombre mira su propia vida como si le hubieran quitado la ropa y lo hubieran dejado frente a algo inmenso, oscuro, inevitable. Eso es lo que Mel Gibson dijo sentir, y cuando uno sigue el rastro de esa sensación, termina en un lugar que casi nadie en Occidente conoce. Durante siglos, una versión de Cristo quedó enterrada bajo capas de doctrina, silencio y obediencia. No era una simple variante, era una historia tan incómoda que muchos prefirieron tratarla como si nunca hubiera existido. Textos apartados, voces apagadas, copias escondidas lejos de los centros de poder. Y aún así, sobrevivieron. Eso ya debería inquietar a cualquiera, porque hay ideas que no desaparecen, solo esperan. Ahora imagínelo, monasterios aislados, paredes frías, lámparas temblando en la noche, manos callosas copiando letra por letra lo que el mundo exterior no debía leer. No lo hacían por rebeldía, lo hacían por fidelidad. Creían estar protegiendo algo necesario, algo que no debía morir. Y mientras imperios caían, reinos cambiaban y generaciones enteras olvidaban, esos hombres seguían allí, callados, firmes, escribiendo. La historia volvió a salir a la superficie por una razón concreta. En el 2004, Gibson estrenó una película que nadie en Hollywood quiso financiar. Puso su propio dinero, arriesgó su nombre, y la rodó en arameo, latín y hebreo. Lenguas muertas. Lenguas que, para la mayoría del público, sonaban como ecos de una tumba antigua. No suavizó nada. No pidió permiso. Mostró las últimas horas de Jesús con una crudeza que hizo apartar la mirada a muchos espectadores. La flagelación, la corona de espinas, el paso lento hacia el Gólgota. Todo golpeaba como hierro contra piedra. La película fue un fenómeno. Recaudó más de $600 millones. Se convirtió en la cinta con clasificación para adultos más taquillera de la historia de Estados Unidos. Y aún hoy sigue siendo la película independiente más exitosa jamás hecha. A quienes dijeron que aquello hundiría a Gibson, la taquilla les respondió con brutalidad. Pero él nunca dijo que esa fuera la historia completa. Ahí está la grieta. Ahí empieza el verdadero misterio. Gibson insistió desde el principio en que su película solo contaba la mitad. La tumba cerrada no era un final, era una puerta, y lo que venía después no era un simple epílogo devoto, era otra cosa, mucho más antigua, mucho más vasta. Si quiere entender por qué este asunto sacude todavía a tanta gente, primero debe mirar más allá de la cruz. Piense en el silencio después del sepulcro, la piedra cerrada, la oscuridad, el aire inmóvil. Ahora imagine que ese no fue el cierre, sino el comienzo de una batalla invisible. Esa es la historia que Gibson quiso perseguir durante 2 décadas. No una escena más, no una corrección menor, una continuación prohibida. Y lo que encontró lo llevó hacia manuscritos que durante años apenas se mencionaban en voz baja. Según contó, trabajó en 2 versiones del guión, una más reconocible, más cercana a lo que el público esperaba. La otra, en sus palabras, parecía un viaje alucinado por distintos reinos. Infierno, Sheol, jerarquías de ángeles, mundos donde el tiempo humano deja de servir. No hablaba de una secuencia religiosa convencional, hablaba de una caída cósmica. Escúchelo bien, no estaba imaginando solo 3 días, estaba imaginando una guerra que cruza todo el cielo. Y eso nos lleva a la parte más delicada de esta historia, porque la versión que Gibson dice haber rastreado no salió de una biblioteca cualquiera, ni de una tradición perdida en el ruido del tiempo. Sobrevivió en un lugar preciso, Etiopía. Allí, en una de las iglesias cristianas más antiguas del planeta, se guardaron textos que el mundo occidental dejó de leer. No por accidente, no por descuido, por decisión. Durante siglos, lo que en otros sitios fue censurado o destruido siguió copiándose en Ge'ez, una lengua sagrada antigua que conservó palabras anteriores incluso al dominio de otras tradiciones cristianas. Imagine esas páginas, oscurecidas por el paso de manos, por humo de aceite, por el polvo de generaciones. Páginas frágiles, pero tercas. Páginas que se negaron a desaparecer. Y aquí hay que detenerse un instante, porque esto cambia todo. La historia cristiana no llegó a Etiopía como una copia tardía traída por conquistadores. Llegó muy temprano, como una extensión directa de la fe nacida en Jerusalén. La tradición etíope remonta su origen a aquel episodio del libro de los Hechos, cuando Felipe bautiza a un funcionario etíope que ya estaba leyendo las Escrituras. Desde entonces, esa corriente nunca se cortó del todo. Siguió viva, lejos, protegida, y precisamente por estar lejos, conservó cosas que otros lugares perdieron. Observe la paradoja. Lo que se guardó en el margen terminó convirtiéndose en la clave. Lo que se quiso borrar sobrevivió en una periferia casi olvidada. Y entonces aparece la pregunta que sostiene toda esta historia. ¿Qué clase de relatos estaban tan cargados de poder como para ser escondidos durante tanto tiempo? La respuesta no es simple, pero sí inquietante. Algunos de esos textos describen más que la vida de Jesús.
Describen un conflicto que empieza antes de su nacimiento y continúa después de su muerte. No se limitan a la tierra, suben, bajan, cruzan mundos, y eso, para muchos siglos de poder religioso, era demasiado. Póngase por un momento en el lugar de un copista antiguo. Afuera, la noche, adentro, una vela gastándose, y sobre la mesa, un texto que dice más de lo que conviene decir. Usted no lo lee como quien hojea un libro, lo lee como quien sostiene una antorcha en una cueva. Eso era lo peligroso, no la letra, la puerta que abría. Gibson afirmó que lo que encontró encajaba con esa amplitud asombrosa. Su proyecto no parecía ya una secuela, parecía una inmersión en territorios que el cine jamás había tocado. Porque si la primera película terminó con la tumba, la siguiente historia, según él, debe comenzar mucho antes del jardín y mucho más allá del sepulcro. Y aquí viene el verdadero anzuelo. Si esas antiguas escrituras estuvieron realmente al alcance de los primeros creyentes, ¿quién decidió que debían desaparecer del resto del mundo? ¿Y qué temían que hiciera la gente al leerlas? La respuesta está escondida en las páginas que sobrevivieron en silencio. Fuera de Roma y fuera de Constantinopla, esta tradición creció en silencio. No pidió permiso. Siguió su propio camino, lejos de los concilios que más tarde decidirían qué podía leer un cristiano occidental. Y mientras en Europa se afinaba el control sobre la fe, al otro lado del mapa ya existía una iglesia protegida por la distancia, por montañas, por desiertos y por el mar. Piense en eso por un momento. Piense en una comunidad que no pasó por las mismas hogueras, ni por las mismas purgas, ni por las mismas manos que recortaron otros textos. Cuando el Imperio Romano comenzó a cerrar filas en el siglo IV, Etiopía quedó fuera de su alcance. Y cuando la expansión islámica recorrió el norte de África en el siglo VII, se levantó una barrera geográfica que la aisló todavía más. Aquello no fue un detalle menor, fue un muro. Uno de piedra, de arena y de historia. Por eso su Biblia es tan distinta. La Biblia etíope incluye hasta 88 libros. La protestante tiene 66, la católica 73. La diferencia no es cosmética. Son libros enteros, textos sagrados completos, leídos durante siglos como revelación viva. Y entre ellos sobreviven obras que en Occidente casi desaparecieron del recuerdo. La de Enoc, la de los Jubileos, la Ascensión de Isaías. Textos antiguos, densos, extraños y llenos de una imagen de Jesús que muchos creyentes occidentales nunca conocieron. Mire esa lista con calma. Ahí está la grieta. La clave está en Enoc. Ese libro no nació cerca de Cristo, sino siglos antes. Algunos lo sitúan ya hacia el año 300 antes de nuestra era. Y no quedó enterrado en una esquina marginal. Los fragmentos hallados en Qumrán, entre los manuscritos del Mar Muerto, muestran que se leía ampliamente entre comunidades judías piadosas, mucho antes de que el cristianismo tomara forma. No era un capricho aislado, circulaba, se citaba, se respetaba. Esa es la parte incómoda, porque no solo lo conocían los primeros cristianos, también lo usaron. Tertuliano e Ireneo lo citaron abiertamente y lo trataron como revelación auténtica. Y aquí llega el golpe que obliga a detenerse. En el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, los versículos 14 y 15, aparece casi una cita literal de Enoc. No una alusión vaga, no un eco lejano, una huella directa. Los autores del canon lo sabían, lo habían leído, lo consideraban útil, serio, sagrado. Escuche esa frase otra vez, lo consideraban sagrado. Más tarde, en el siglo IV, el concilio de la Odisea lo rechazó de forma oficial. Se ordenó destruir copias. Y durante los 17 siglos siguientes, buena parte del mundo occidental quedó separada de ese contenido como si hubiera sido enterrado bajo llave. Recuérdelo así, una parte de la historia cristiana fue cerrada y otra quedó abierta en Etiopía. La misma fe, dos memorias distintas. Ahora entra en el capítulo 46 de Enoc. No lo lea con prisa, vea la escena. Aparece una figura llamada el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Tiene el cabello blanco como lana. Su rostro brilla con una belleza casi imposible de describir. Está sentado en el centro de la corte celestial, rodeado por ríos de fuego, y los ángeles, seres de poder inmenso, se inclinan ante él. No está presentado como una figura decorativa, está en el trono del juicio. Su autoridad toca todo lo que existe, pasado, presente, futuro. Y ahora cambie de libro. Abra Apocalipsis capítulo 1, versículos del 14 al 16. Mire la semejanza. Cabello blanco como lana, ojos como fuego, pies como bronce pulido en un horno, voz como el rugido de aguas violentas, un rostro que resplandece como el sol. La imagen es casi la misma, y eso no debería pasar desapercibido. Dos textos, dos visiones, la misma figura central, la misma majestad abrasadora. El Dr. George Nickelsburg pasó décadas trabajando en la Universidad de Iowa para construir un comentario fundamental sobre Enoc.
Cuando colocó ambos pasajes uno junto al otro, afirmó que el paralelismo era innegable. El autor de Apocalipsis no estaba inventando desde cero, estaba bebiendo de una tradición anterior, de una tradición que ya llevaba siglos circulando en la memoria religiosa de Oriente. Y aquí está el detalle que cambia el peso de toda la escena. Occidente conservó solo el eco. Etiopía conservó la fuente. No lo olvide. Allí, ese manuscrito sobrevivió durante 15 siglos sin interrupción. 15 siglos. En una línea continua, sin que la mano occidental lo tocara, lo recortara o lo quemara. Y por eso la imagen de Cristo que emerge de esos textos no parece suave ni domesticada. Parece vieja, más vieja que muchas versiones que hoy se repiten desde los púlpitos. La ascensión de Isaías empuja todavía más lejos esa visión. Fue escrita a finales del primer siglo o al comienzo del segundo, cuando todavía vivían los apóstoles o sus contemporáneos inmediatos. El texto describe 7 cielos, no 1, 7. Cada nivel es más vasto, más alto, más peligroso que el anterior. En el primero, los ángeles administran los asuntos de la tierra. En el segundo, se gobierna el movimiento de los astros. En el tercero, Isaías encuentra el paraíso mismo. Árbol de la vida, puertas de fuego vivo, suelos hechos de luz estelar cristalizada, no piedra, no madera, energía pura convertida en arquitectura. Siga esa escalera mentalmente. El sexto cielo ya no soporta lo que allí existe. El séptimo es un reino donde ninguna criatura puede vivir si la presencia plena se le echa encima. Y desde ese séptimo cielo desciende Cristo. Vea esa bajada con detalle. No llega de golpe, se va ocultando a medida que desciende. En cada cielo atenúa su resplandor. Los seres que lo contemplan creen ver a uno de los suyos, un ángel entre ángeles. No porque su fuerza disminuya, sino porque, si apareciera completo, la creación no resistiría el encuentro. Ese es el verdadero espanto del texto, no la violencia, la proximidad, la idea de que el universo solo puede soportarlo por capas. Hasta que, al llegar a Belén, ya es un niño humano, pequeño, vulnerable. Respire esa imagen. Todo el cosmos habría presenciado la entrada. Casi nadie entendió lo que veía. Solo el Padre y el Espíritu comprendieron qué había entrado en ese pesebre. Aquí la historia cambia de temperatura. La crucifixión ya no es solo la muerte de un hombre, es la herida de la vida misma. Es el origen de la vida atravesando la muerte. Y la resurrección no es simplemente un cuerpo que vuelve a levantarse. Es el retorno de la criatura más poderosa en toda su gloria, después de haber encerrado esa gloria dentro de carne humana. Se levanta la barrera, caen los velos, lo contenido rompe su límite. Visto desde esa tradición, todo encaja de otra manera. Cuando se dice que el filme de Gibson arranca con la caída de los ángeles, atraviesa el infierno, cruza otros mundos y muestra la resurrección desplegándose a la vez en varios planos, la ascensión de Isaías ya había recorrido ese mismo sendero casi 2000 años antes. La diferencia es brutal. No se trata de una invención moderna, se trata de una recuperación. Y aquí es donde la explicación habitual empieza a tambalearse. Se suele decir que estos libros quedaron fuera por razones doctrinales, que estudiosos severos los revisaron, vieron fallos y los apartaron con responsabilidad. Pero esa versión no termina de cerrar. Porque algunos de esos textos ya formaban parte del aire que respiraban los primeros cristianos. Porque fueron citados. Porque fueron tratados como autoridad. Porque un mundo los conservó y otro los borró. Y cuando una tradición sobrevive en un solo rincón del mapa, lo que parece una simple exclusión puede esconder algo mucho más incómodo. Pero mira de cerca lo que enseñan esos textos, escondidos detrás de las imágenes. No hablan de un Dios lejano, ni de una salvación comprada con obediencia. Hablan de una cita directa, personal, sin intermediarios. Hablan de una conciencia sola frente al juez cósmico. Y eso, para una iglesia que en los siglos IV y V estaba levantando escalones de poder, resultaba insoportable. Piensa en el golpe que eso representaba. Si lo divino ya vive dentro del hombre, ¿para qué hace falta un sacerdote? Si el cielo no está cerrado, ¿para qué pagar para cruzar la puerta? Si la culpa puede confesarse en silencio, ¿para qué arrodillarse ante otro hombre? No eran preguntas inocentes, eran preguntas que tocaban el dinero, la obediencia y el miedo. Por eso tantos libros ardieron, porque cada página recuperada debilitaba una cadena. Y aquí empieza la parte que casi nadie cuenta. Lo que más temían no era una herejía rara ni una discusión de teólogos. Temían una idea simple, peligrosa y brutal, que el reino de Dios ya estaba viviendo en cada persona, que la salvación no era un contrato, sino un despertar, que el alma no necesitaba permiso para tocar lo sagrado. Imagínalo en una iglesia de piedra, con velas temblando y hombres vestidos de autoridad. De pronto, el control entero se vuelve frágil.
Esa tensión explica por qué ciertas tradiciones fueron apartadas, pulidas o enterradas. Lo que sobrevivió al fuego no fue necesariamente lo más cómodo. Sobrevivió lo que pasó por manos que eligieron qué debía recordar Occidente y qué debía olvidar. Y durante siglos, el resultado fue una imagen más dócil, más manejable, más útil para el poder. Hasta que reaparecieron los textos viejos. Y entonces la historia empezó a moverse otra vez. Ahora cambia la escena y mira a Roma. Cinecittà está produciendo una película construida sobre esa misma clase de audacia, como si quisiera abrir otra vez una puerta sellada. Se trabaja con cámaras IMAX durante meses, y el proyecto se ha convertido en una apuesta colosal. Todo apunta a que costará una fortuna, mucha más de la que se gasta en una producción normal. 2 partes, un calendario religioso cuidadosamente elegido, y un nivel de secretismo que ya dice bastante por sí solo. Escucha esto con calma. La primera parte llegará en Viernes Santo, y la segunda 40 días después, en la Ascensión. No parece una decisión casual, parece un gesto deliberado, casi ritual, como si el relato quisiera avanzar al compás de la liturgia. Y mientras tanto, los guiones siguen cerrados bajo llave. Ni siquiera compradores importantes pudieron leerlos antes de comprometerse. Eso es lo que vuelve esta historia tan extraña. En una industria que vive de examinar cada página antes de abrir la cartera, aquí se pidió fe. No fe religiosa, fe comercial, y la mayoría aceptó. Porque cuando el nombre de Mel Gibson aparece junto a una visión tan grande, muchos prefieren no quedarse fuera. Nadie quiere ser el hombre que dijo no al proyecto equivocado. Pero la verdadera sorpresa no está solo en el tamaño, está en la fuente. Porque la visión pública de Gibson, Cristo descendiendo a través de los mundos, enfrentando ángeles caídos, rompiendo la frontera entre cielo, tierra e infierno, no nace de la versión más conocida de la Biblia occidental. Nace de otro lugar, de una tradición más antigua, más áspera, más extraña. Y ese lugar está en África. Mira ahora, con la imaginación, las montañas de Tigray. Paredes de roca casi verticales, monasterios incrustados en la piedra, acceso por cuerdas, manos desnudas y piernas temblando sobre el vacío. Allí durante más de 15 siglos se han guardado textos que Occidente casi nunca vio. No en bibliotecas brillantes, no en vitrinas seguras, sino en altura, en silencio, entre paredes talladas a golpe de fe y aislamiento. Entre esos tesoros están los Evangelios de Garima, fechados por Oxford entre los primeros siglos de nuestra era. Son de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan. Y lo más impactante no es solo la antigüedad, es que sus colores siguen vivos, azules, rojos, dorados apagados por el tiempo. Un Cristo en escena, una figura humana y al mismo tiempo fuera de escala, como si el pintor hubiera querido recordar que ahí no había un rey terrestre. A veces conviene detenerse un segundo y mirar esa imagen mentalmente. Un monje en una roca, un libro envuelto en sombra, pigmentos que sobrevivieron cuando imperios enteros se deshicieron como polvo. No es una postal exótica, es una prueba de continuidad. Y la persona que mejor entendió eso fue el Dr. Getachew Haile. Haile pasó décadas catalogando textos en ge'ez en una biblioteca de Minnesota, y dijo algo que a muchos académicos occidentales les costó aceptar. No eran rarezas regionales, eran documentos fundacionales que el oeste había preferido dejar al margen. Eso cambia la conversación por completo, porque ya no hablamos de una nota al pie, hablamos de una corriente principal que fue empujada a los bordes. Hoy, los equipos de digitalización están confirmando lo que él sostuvo durante años. Y cada nueva imagen, cada página escaneada, cada letra recuperada, obliga a los historiadores a revisar el mapa entero. Tal vez los centros más vivos del pensamiento cristiano temprano no estuvieron donde siempre nos dijeron. Tal vez estuvieron mucho más al sur. Tal vez la respuesta no está en Roma ni en Constantinopla. Está en África. Y ese cambio de mirada se siente de inmediato al entrar en una iglesia ortodoxa etíope. No aparece el Cristo suave y domesticado de tantas pinturas occidentales. Aparece Exiaber, Señor del universo. Oscuro, solemne, de ojos profundos, rodeado de oro pero no como adorno, como fuego, como presencia. Hay algo profundamente humano en él y al mismo tiempo algo imposible de encerrar en una sala. Fíjate en ese contraste. No es lujo, es potencia. No es decoración, es una advertencia. Esa misma figura recuerda al Enoch de los textos antiguos. También recuerda al ser que asciende por los 7 cielos en la visión de Isaías. No está rebajado para ser cómodo, no está suavizado para encajar en un palacio o en un concilio. Sigue siendo demasiado grande para cualquier sistema que intente domesticarlo. Y aquí está el punto que lo une todo. La imagen de Jesús que hoy guarda la mayoría de la gente en la cabeza no salió intacta de los textos más antiguos. Pasó por filtros. Pasó por siglos de poda,
Pasó por manos que conservaron una parte y enterraron otra. Después, artistas posteriores pintaron sobre ese silencio. Pintaron un rostro más aceptable, más sereno, más obediente. Pero debajo de esa capa sobreviven rastros de algo mucho más terrible y más antiguo. Ese retrato original, el que leyeron los primeros cristianos, el que citaron los padres antiguos antes de que los concilios les cerraran la boca, el que los monjes etíopes protegieron durante 15 siglos de aislamiento, no se parece demasiado a la versión que heredó el mundo occidental. Se parece más a una figura de autoridad absoluta, a un poder que atraviesa los cielos como una llama, a un ser sentado en el centro de ríos de fuego. Piensa en eso, no como una idea abstracta, sino como una escena, un rostro que no baja la vista, una presencia que obliga a inclinarse, una figura que entra en la visión de Juan en Patmos y casi no cabe en el lenguaje humano. Eso es lo que quedó en los márgenes, eso es lo que aún respira en los manuscritos. Y eso es lo que, por un instante, vuelve a salir a la superficie cuando alguien abre esos textos polvorientos y entiende que el centro de la historia pudo haber sido enterrado a propósito. Una figura llegó al mundo como un niño indefenso, pero en esta historia nunca fue solo eso. Pasó por la carne humana como quien atraviesa una puerta cerrada, y cuando murió, no se apagó una vida más. Se desató, según esta visión, una explosión de luz que no cabía en un jardín, ni en una tumba, ni siquiera en una sola tierra. Ahora Mel Gibson intenta llevar esa imagen a la pantalla con cámaras IMAX y un presupuesto enorme. Dicen que detrás hay años de estudio teológico y una salida pensada para coincidir con el calendario litúrgico. No busca una película más, busca una revelación. Si cumple lo prometido, en el año 2027 el público verá un Cristo distinto, más cercano a la tradición etíope que a la imagen pulida que el occidente cristiano repitió durante siglos. Y eso cambia todo, porque cuando un rostro sagrado se vuelve real de otra manera, hasta una pared de iglesia parece incompleta. Imagínelo por un instante, monjes inclinados sobre manuscritos viejos, copiando letra por letra en habitaciones de piedra abiertas en la montaña. No trabajaban para el aplauso, no pensaban en Hollywood, solo cuidaban una herencia que creían demasiado valiosa para dejarla morir. Y siguieron haciéndolo durante generaciones, durante siglos. Eso es lo que vuelve este caso tan inquietante. No se trata solo de una película, se trata de lo que sobrevivió escondido, lejos del ruido, mientras el resto del mundo perdía sus originales en el fuego, la guerra o el olvido. Las manos que copiaron esos textos jamás imaginaron que, mucho después, un director gastaría una fortuna para mostrar al mundo lo que ellos protegieron en silencio. Piense en esos monasterios aferrados a los precipicios. Piedra, polvo, cera vieja, páginas oscuras por el tiempo. Allí no solo se guardó una imagen, se guardó una forma distinta de mirar a Cristo. Y si una sola representación pudo permanecer enterrada tanto tiempo, entonces la pregunta se vuelve más pesada. ¿Qué más sigue oculto en esas alturas? ¿Qué otras páginas esperan todavía ser rescatadas de las montañas mientras afuera el mundo cree haberlo visto todo? Tal vez por eso el final no se siente como un final, sino como una puerta entreabierta. Porque si esas Biblias escondidas sobrevivieron tanto tiempo, todavía hay algo más respirando en la piedra. Y cuando salga a la luz, la primera señal quizá no sea un milagro, quizá sea apenas el sonido seco de una hoja antigua al abrirse.